Freddy Alarcón, asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Vamos a esperar unos instantes, está preparando ya su dispositivo para intervenir en este debate. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros asambleístas, al pueblo ecuatoriano y de manera general y de manera preferencial al magisterio ecuatoriano que el día de hoy está expectante de este debate de la Asamblea Nacional. Presidente, yo debo ser reiterativo en algo, ya lo he hecho en unas 2 ocasiones anteriores, que así como es fundamental el día de hoy aprobar las reformas a la Ley de Educación Intercultural, también es importante, presidente, que se considere ya y se ponga en el segundo y definitivo debate para continuar el mismo, la Ley de Tránsito, que ha sido una ley que se ha trabajado durante mucho tiempo y que tiene reformas importantísimas, presidente. Yo quiero, después de saludarles a todos, presidente, decir que para quienes hemos entregado parte de nuestra vida al servicio de la educación a través de la docencia en diferentes instituciones educativas, desde la escuela unidocente, desde la escuela pluridocente, que antes se le llamaba la escuela completa, el colegio, algunas universidades. Yo creo que es gratificante intervenir el día de hoy en este proyecto de ley y tener la satisfacción, además de haber aportado para la construcción de esta reforma importante. Y debo decir que me siento totalmente identificado con lo que expresaron los diferentes actores que fueron recibidos en Comisión General en esta Asamblea Nacional. Y además, con el informe que presenta la comisión. Y además también debo reiterar y recalcar que aún hay aspectos que se han topado a medias y que más adelante me referiré. Las falencias que el Sistema Nacional de Educación junto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el 2011 han venido arrastrando hasta la fecha. Estoy seguro que con esta reforma se corrigen y se mejora esta normativa. Es deber de todos los asambleístas resaltar el amplio trabajo realizado por la Comisión de Educación y sus integrantes y de todos quienes han participado en la misma para presentarnos este informe. Saludo a su presidente, a Jimmy Candel, y a todos los asambleístas que forman parte de esta comisión. Creo que la mayoría educadores con conocimiento, con pertinencia en lo que están haciendo, y por lo tanto yo creo que nos han entregado una reforma importante. Resaltar también algunas situaciones importantes que existen dentro de este texto, como por ejemplo, respetar ya las garantías que no se respetaban en la ley anterior en los procesos disciplinarios a los docentes. Docentes que decían que simplemente les llegaba la notificación de que están destituidos y sin darles derecho a la defensa en un debido proceso. Eso yo creo que corrige este informe. Corrige además una estructura que, a decir de muchos entendidos, no está bien en la ley actual, dentro del sistema educativo y dentro de sus organismos que tienen que ver con la educación. Y además, esta reforma debe ser
la que actualiza y subsane los vacíos que esta crisis sanitaria nos trajo con los cambios de modalidad. Eso debe ser fundamental. Debe normar a profundidad el tema del teletrabajo. Debe corregir las falencias de interconectividad que tienen los niños, niñas, adolescentes y las dificultades para recibir sus clases. Todos sabemos que la educación es un derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y que nuestro país es parte de varios instrumentos internacionales que velan por la educación. Sin embargo, en el Ecuador, solo los que nos movemos en este ámbito entendemos el reto diario que deben enfrentar los maestros y maestras en el cumplimiento de su apostolado, que es guiar y ser luz de sus educandos, en la lucha que deben librar contra el sistema, las injusticias y la desvalorización de la educación en general, como también de su profesión. Hoy tenemos la oportunidad desde este espacio para con nuestros aportes y nuestro voto mejorar este pilar fundamental para el desarrollo del país. Permitir se privilegie el cuidado de la integridad física, psicológica, sexual de niños, niñas y adolescentes, la erradicación de la discriminación, el acoso escolar, la exclusión social, el hostigamiento académico y el reconocimiento en la formación de docentes con una justa remuneración. Es de esta manera que dentro del texto del proyecto se pueden esclarecer algunos puntos, como por ejemplo, el proyecto de vida integral, que es acorde a lo que necesitan los niños, niñas y adolescentes para desarrollar las vocaciones. Esto debería considerarse como parte de la malla curricular y no solamente dejarlo a disposición del DESE. En cuanto a las modalidades del Sistema Nacional de Educación, no basta con nombrar la modalidad a distancia y definirla. Considero que se debió dedicar un artículo y un capítulo completo, ya que esta modalidad juega un rol primordial en la formación y el aprendizaje de quienes no pueden por múltiples razones hacerlo de manera presencial. Se debe mejorar sobre la jornada del teletrabajo, como ya lo dije, y agregar el equipamiento a los docentes. No puede ser posible que los docentes con sus escuálidos recursos tengan que hacerle frente al teletrabajo desde sus casas en largas jornadas y poniendo su teléfono, poniendo su computadora y recursos económicos, inclusive para llamar a los padres de familia que vengan a recibir las tareas de los estudiantes o yendo hasta las casas a entregar las tareas. Eso es lo que se hace sobre todo el sector rural. El artículo 94 del proyecto que reforma el artículo 93 de la ley sobre la carrera docente abarca un tema que ha sido controversial en el tema de la contratación del personal respecto de los nombramientos provisionales y definitivos. Yo creo que aquí ha habido un abuso de esta modalidad de contratación, de que se ha hecho ya una práctica constante. No puede ser posible que los docentes estén por años con nombramientos provisionales, con contratos, y que no se observe lo que dice la LOCEP en el tema de la modalidad de la contratación, y de que en algunas provincias, sobre todo como en Sucumbíos, hayan contratos 1 y contratos 2, teniendo el mismo título los docentes, título de tercer nivel,
pero sin embargo hay este tipo de contratos y que a unos se les paga más y a otros se les paga menos. Eso tiene que terminar, esta reforma de la LOCEP, que es importantísimo. Y yo quiero resaltar un tema fundamental que se trató en la Comisión de Biodiversidad con la presencia de la rectora de la UNAE. Ella decía que hay alrededor de 15,000 docentes en ejercicio todavía sin título de tercer nivel y que muchos se están profesionalizando, pero la disposición de la ley humanitaria ya no alcanzaría en el tiempo para profesionalizar a todos los docentes. Por lo tanto, presidente de la comisión y presidente de la asamblea y estimados asambleístas, yo creo que hay que extender el plazo, ojalá hasta el año 2024, hasta que todos puedan profesionalizarse y puedan tener su título de tercer nivel. Hay que mirar a la disposición transitoria 14ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presidente de la comisión, y en lo posible extender este plazo como le estoy mencionando. Yo creo que en el tema del escalafón, presidente, hay que tener en cuenta que el ascenso de categoría debe ser un estímulo para los docentes. Un estímulo para los docentes, presidente de la comisión y estimados asambleístas. No hay que ponerle trabas. Mire que para llegar a la categoría D, a la B, a la A, se le exige un título de cuarto nivel y además que haya publicado una obra, una experiencia importante, pero yo creo que con los requisitos, excluyendo estos, es más que suficiente, porque el maestro para llegar a estas categorías está hecho y derecho. Ya no necesitamos que el maestro a los albores de culminar su carrera tenga que sacar un título de cuarto nivel. Además, si analizamos también que el maestro a partir de los 50 años ya no está permitido, ya no le permite las universidades públicas ir a optar por una maestría. Yo creo que, y además la falta de oportunidades de educación superior que tenemos en las provincias amazónicas y en otras provincias limita muchísimo, y los docentes que han alcanzado el título de tercer nivel ha sido porque han tenido que estudiar en otras modalidades para mejorar además su calidad pedagógica y adquirir nuevas experiencias. Por lo tanto, yo creo que estos requisitos están por demás. Con la aprobación de la evaluación, con aprobar un curso de capacitación cada 4 años, yo creo que es más que suficiente, más que requisitos para que este ascenso de categoría, esta recategorización se convierta en un estímulo. Además, presidente de la comisión, yo he enviado algunos aportes importantísimos hasta la comisión respecto del escalafón, porque así como está planteado en esta reforma, las 10 categorías, yo veo que si es que se aprueba así como está, el docente con 30 años de aporte, con 30 años de servicio, no alcanzaría a llegar a la categoría A, porque aquí lo que se está poniendo es que se requiere 32 años de experiencia docente para llegar a la categoría A. Por lo tanto, yo he hecho llegar a la comisión un escalafón, una nueva propuesta con 7 categorías, para de esta manera haya concordancia en lo que tiene que ver con el tema de la jubilación y con el tema de la recategorización y de los ascensos de categoría. Finalmente, presidente, yo creo que es necesario resaltar el tema de la jubilación de los docentes que está proponiendo esta reforma, y que es una propuesta que lo hice en la Comisión del Derecho a la Defensa de los Trabajadores y que fui invitado 2 veces a sustentar, y que, como yo decía,
a los asambleístas de esa comisión. No es una propuesta salida del estómago ni descabellada, es comparada con legislaciones de varios países y que por lo tanto la profesión y el ejercicio docente es muy diferente a otras profesiones, porque el desgaste físico, el desgaste psicológico que tiene un docente no se compara a otras profesiones. Por lo tanto, yo saludo a la comisión que haya tomado esta iniciativa de otros asambleístas también, y se haya puesto a este debate, al segundo debate, para que con justo derecho los docentes con 30 años de aportes vayan a disfrutar de su jubilación, que además jubilación quiere decir júbilo, quiere decir disfrute después de haberle dado toda una vida al Estado ecuatoriano a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta reforma debe terminar con estos procesos de contratación, como decía, y darle estabilidad a los docentes. Debe reabrir las escuelas cerradas en donde sí haga falta previo a un estudio, porque hay deserción, porque hay distancias demasiado extensas para llegar a las famosas escuelas del milenio que se construyeron. Hay kilómetros y kilómetros que recorrer y por lo tanto se debe ir progresivamente reabriendo algunas instituciones educativas que fueron cerradas y que de paso pues en la provincia han sido reabiertas muchas de ellas ya, pero en todo el país hay que tomar en cuenta este tema. Finalmente yo quiero decirle, presidente, que ojalá el día de hoy podamos votar estas reformas a la ley y luego pues como una celebración del Día del Maestro el 13 de abril, pues entregarles ya el tratamiento del veto que el presidente de la República remita a esta Asamblea Nacional como un derecho que se merecen todos los docentes. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Concluyó así la intervención del asambleísta por Sucumbíos, Freddy Alarcón. Él se refirió a los derechos de los docentes, que este proyecto tiene la palabra de ley asambleísta Raúl Tello debe darles y debe hacerles justicia también a los docentes. Incluso planteó de que ya con 30 años de aportes los docentes se puedan jubilar. Dijo finalmente